Hola mi hermano y mi hermana, qué bueno que estés aquí. En esta ocasión, por la gracia del Señor, vamos a estudiar un tema que pienso yo es importantísimo, trascendente para nuestra vida cristiana, porque tiene mucho que ver con la forma en que Dios se revela en su santa palabra. ¿Quién envió el diluvio? ¿Lo envió Dios? ¿Fue un acontecimiento fortuito, natural? ¿O fue enviado por el diablo? La respuesta a esa pregunta no la debemos encontrar en nuestro razonamiento. Esa respuesta debería estar basada en la Biblia y en todo el testimonio de la Escritura. Lo que diga la Biblia debe ser tomado como autoridad. De manera que en este video les voy a presentar o les voy a compartir lo que la Iglesia Adventista cree que enseña la Biblia con respecto al diluvio, sobre quién lo envió. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Nos acercamos a tu presencia para pedirte perdón por nuestro pecado, pedirte perdón por nuestra soberbia, nuestra arrogancia, y suplicarte que nos ayudes a comprender lo que dice tu palabra. Danos por favor suficiente humildad, sencillez de corazón, para llegar a conclusiones que te glorifiquen. Y si tenemos diferencias interpretativas, ayúdanos a no etiquetar al que piensa diferente como un satánico. Que seas tú el que dictamines el carácter de cada persona, pero que nosotros podamos ver en los demás lo que tú ves, un candidato para el reino de los cielos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. El pensamiento generalizado en la Iglesia Adventista es que fue Dios el que envió el diluvio. Pero hay un grupo no pequeño de personas sinceras que creen que el diluvio lo envió Satanás. En este video vamos a presentar, lo repito, la posición que afirma que el diluvio fue enviado por Dios. Y vamos a presentar las razones por las que creemos que la Biblia dice que fue Dios. Creo que debemos tener varios puntos muy claros. Nunca debemos imponerle a la Biblia que diga lo que nosotros queremos que diga. Los pasajes que son claros deben ser aceptados como verdad, y los que no están claros deben ser interpretados a la luz del amor de Dios y de todo el testimonio bíblico. No debemos catalogar como satánicos a todos los que interpretan de manera diferente algunos pasajes. Si bien es cierto que Satanás usa sus instrumentos para desvirtuar la Biblia, haciendo que éstos la interpreten de manera conveniente y tergiversada, debemos tener cuidado de no juzgar con rapidez a todo aquel que piensa diferente a nosotros. Debemos respetar, amar y comprender a muchos que con amor y sinceridad pueden estar engañados, y por respeto aceptar que ellos también crean que nosotros estamos engañados. No responderé a los comentarios que pongan en este video porque deseo respetar cada punto de vista que se exprese y porque en el video daré los argumentos lo más claro posible. Pero serán bien recibidos los comentarios que, aunque difieran de lo expuesto, sean expresados con el amor del Señor Jesucristo. Debo ser sincero. Hay cosas con respecto a este tema en las que tengo una opinión personal, pero no la presento en este video, porque mi opinión personal no la considero bíblica como debería ser, aunque la podría basar en la Biblia usando un texto aquí y allá, usando textos aislados. Sin embargo, sé que mi posición personal no es lo que la Biblia enseña. Es algo que pienso y hasta creo, pero que no lo enseño porque desde mi punto de vista sería irresponsabilidad de mi parte enseñar algo que no tenga un fundamento bíblico completamente hablando. También creo que las posiciones u opiniones personales deben rendirse ante lo que dice la Biblia. Para iniciar, permítanme hacer una breve reseña de lo que sería uno de los mejores argumentos que usan los hermanos sinceros que afirman que Dios no envió el diluvio, sino que fue Satanás. Dicen que así como Job
la esposa de Job y sus amigos, y hasta sus criados, estaban convencidos de que era Dios el que había traído todo ese terrible dolor y mal que sufrió el patriarca. Pero estaban equivocados porque Job 1 y 2 muestra que no fue Dios sino Satanás. De esa misma manera, siempre que ocurren eventos de juicio en la Biblia, como por ejemplo el diluvio, la destrucción de Sodoma y Gomorra y hasta la muerte de Cristo, sería Satanás quien causa estas cosas y no Dios, porque de Dios no surgen cosas malas. Dios, porque es amor, no puede enviar juicios ni castigos según ellos, sino que sencillamente quita su protección, se aparta del pecador y entonces el pecador queda a merced de Satanás. Dios, por ser amor, solo da amor y vida y punto final. Por eso, según ellos, el diluvio y el fuego que cayó sobre Sodoma y Gomorra venían del diablo o sencillamente fueron eventos naturales. ¿Qué tan cierto es esto? Si Dios castiga la maldad de los pecadores rebeldes, perversos y que no quieren arrepentirse, ¿eso lo hace malo? Si Dios destruye al pecado y al pecador, ¿eso lo hace cambiante y cruel? Lo de Job se puede explicar de la siguiente manera. Dios nunca dijo que él iba a castigar a Job. Fue Job y sus amigos y esposa los que interpretaron que había sido Dios quien le quitó todo al patriarca mencionado. Nosotros que leemos el libro podemos darnos cuenta que el de la idea fue Satanás y que fue él mismo, con el permiso de Dios, quien llevó a cabo la terrible hazaña. Pero, y esto lo repito porque es importante, en ningún lugar de ese libro vemos a Dios diciéndole a Job o a sus amigos o a su esposa que él era el que lo iba a castigar o que era él quien le había quitado a sus hijos. En este libro de la Biblia no se está hablando de un juicio ejecutivo. Dios no está hablando de castigar a Job porque él haya pecado. De paso, Dios le dice a Job que los amigos de él no hablaron bien de Dios ni del carácter de Dios porque ellos afirmaban que Dios lo estaba castigando porque él había pecado, que tenía un pecado oculto y por eso le había pasado todo lo que le pasó. Hablaron mal de Dios porque estaban diciendo una mentira, estaban juzgando según las apariencias, pero el libro de Job no trata ni abarca el tema del juicio ejecutivo, es decir, no está hablando de Dios castigando a los pecadores por ser pecadores y por no querer arrepentirse, sino que está hablando acerca de un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que sufre por ser fiel al Señor. Por esta causa, este libro no se puede usar para decir que en todos los apartes bíblicos donde se hable de juicio ejecutivo es el diablo el que está obrando y no Dios, porque el libro no trata acerca del juicio ejecutivo, es decir, no está mostrando que Dios está castigando a un hombre porque pecó. Más bien, como lo dijimos anteriormente, trata acerca de un hombre justo, temeroso de Dios, que sufre por su lealtad al Señor. Los estudiosos judíos interpretan el libro de Job diciendo que si bien no fue Dios quien le envió esta terrible prueba a su siervo, si él la permitió, participó activamente en ella, pues Dios podía con su gran poder evitar que sufriera, pero eligió no evitarlo. Tenía el poder para protegerlo a él y a sus hijos, a sus sirvientes y a su ganado, pero decidió no protegerlo. Esto lo hace un participante activo al decidir no proteger a su hijo. Pero no lo hace un Dios malo. No podemos juzgar las apariencias. No podemos juzgar los actos divinos desde nuestra perspectiva humana que es tan limitada. Es aquí donde la criatura que no puede ver todo el panorama completo debe guardar silencio ante el Señor. Jehová
está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. En otras palabras, el Señor está al control. Lo que no entiendas, no lo juzgues, no lo critiques, porque no entiendes, porque no sabes. Tú eres humano, Él es Dios. Él sabe lo que hace, y lo que no entendemos ahora, lo entenderemos después. Es mejor decir: Señor, me parece extraño, me parece raro ese proceder. Podría decir que humanamente lo veo injusto, pero tú sabes más que yo. Tú ves y comprendes lo que yo no puedo. Yo no lo puedo explicar. Surgen preguntas, pero confío en ti. Sé que tú sabes lo que es mejor. Hay cosas que Dios no espera que comprendamos, pero que aún así confiemos en su justicia y en su gran sabiduría. Nosotros somos limitados. Ahora déjame enfatizar en esto. Nosotros somos limitados y quizá podemos ver como injusta una obra maravillosa que Dios está haciendo a nuestro favor. Por ejemplo, cuando llevamos a nuestro hijo mayor al médico, nuestro niño mayor cumplió 6 años el 7 de abril, hace poco, ayer, pero una vez nos tocó llevarlo al médico, específicamente al odontólogo, y tuvimos que sostenerlo fuerte para que recibiera una inyección que él necesitaba, para luego hacer un procedimiento sin dolor. Ustedes saben que a la mayoría de niños las agujas los vuelve locos. No pueden verlas. Gritan incluso antes que la estén introduciendo en su piel. Pero lo más difícil es ver cómo nos mira. Sus ojos parecen reclamarnos, como si nos dijera: ¿por qué dejan que me hagan esto? ¿Por qué ayudan para que me chusen con esa aguja? Él no entiende que ese pequeño dolor que le toca recibir luego será de bendición para su vida. Lo que no entendemos ahora, mis hermanos, lo entenderemos después, en la eternidad. Si por la gracia de Dios, claro está, llegamos allí. En el caso del diluvio, que es el evento que estamos analizando en esta ocasión, no vemos a Noé interpretando el evento como sí lo hicieron Job, su esposa y amigos, al decir que de Dios venía todo ese dolor. En este episodio bíblico vemos al mismo Dios afirmando que es Él el que va a traer el diluvio, y nos da las razones claras y concisas de por qué traería el diluvio. Permítanme leer lo que dice la Biblia con respecto a este evento. Génesis 6, 5 al 8. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Así que Dios se dirige a Noé y directamente le dice: voy a destruir la tierra y lo voy a hacer mediante un diluvio, y le dice sus por qué. No podemos decir aquí en este pasaje lo mismo que decimos del libro de Job, porque en Génesis 6 no hay hombres interpretando un evento. Ni siquiera Moisés está diciendo que él cree que fue Dios. No, Moisés, que es el escritor del Génesis, afirma que Dios mismo le dijo a Noé que iba a traer el diluvio para castigar la maldad de la humanidad, despejando así toda duda acerca de dónde venía el diluvio y por voluntad de quién vendría el diluvio. Sin embargo, en su misericordia, Dios le concede al hombre 120 años de gracia. Esta generación tenía mucha luz con respecto a la verdad. Muchos de ellos conocieron a Adán, lo oyeron predicar, lo oyeron contarles acerca de su pecado, su arrepentimiento y el perdón de Dios. Eran hombres superdotados, pues la raza todavía sentía el vigor de la juventud y la perfección de Adán. Tenían todas las razones para ser fieles y amar a Dios, pero decidieron usar todo su potencial, talentos y salud para contradecir
la voluntad del Señor. Los pecados de aquella generación fueron terribles y la apostasía generalizada amenazaba con arrastrar a la simiente santa. Ese era el proyecto de Satanás: corromper la simiente santa e impedir que ésta se mantuviera pura, para que así no pudiera nacer el Mesías prometido. Dios, basado en su amor, toma una decisión. Decide terminar con la marea de apostasía, pero no lo hace sin antes dar aviso a los hombres, darles la oportunidad de arrepentirse, de volverse de su mal camino. Comisiona a Noé para que sea proclamador de justicia. 120 años fue un tiempo suficiente para que cada persona hiciera su decisión, pero la gran mayoría decidió no cooperar con la voluntad divina, se aliaron con el diablo y despreciaron al Señor. Supongamos que Dios no tome acciones. ¿Qué hubiera pasado en la humanidad? Toda se hubiera corrompido. Ejemplo de ello es Sodoma y Gomorra. El Señor afirmó que no había entre ellos ni siquiera 10 justos en la ciudad, pero dijo el Señor que si hubieran existido 10 personas justas, por esas 10 no hubiera destruido la ciudad. Génesis 18, 32 al 33 dice: Y dijo: He aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallarán allí 20, no la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: No se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. No habían ni siquiera 10 justos en Sodoma y Gomorra, pero si hubieran habido 10 justos, por esos 10 justos, el Señor no hubiera destruido la ciudad, según lo dice Génesis 18, 32 al 33. ¿Quién envió el fuego de Sodoma y Gomorra según la Biblia? Dios. Y en el caso de Génesis no aplica lo que pasaba en el libro de Job, porque en Génesis Dios dice que Él es el que va a destruir. En el libro de Job, capítulo 1 y capítulo 2, son los seres humanos los que desde su perspectiva creen que fue Dios. Pero allí no está obrando Dios, sino que Dios le está permitiendo a Satanás tocar al siervo suyo, a Job, para que Job le muestre al universo entero que es fiel, para que Job vindique el carácter de Dios y demuestre ante el universo entero que los hombres que dependen de Dios pueden ser fieles sinceramente a los mandamientos del Señor. Pero en el caso del diluvio y en el caso de Sodoma y Gomorra, no es Satanás el que va a decirle a Dios que lo deje destruir a estas ciudades. Es Dios el que desciende para juzgar. Es Dios el que desciende para juzgar la maldad del hombre, para tomar acción, porque hay un caso específico de pecado extraordinario que debe ser juzgado, y Dios, por ser el justo juez, toma la iniciativa y toma la decisión, no sin antes dar tiempo suficiente para que se arrepientan. Cuando el tiempo se cumple y no se arrepienten, el Señor procede en su amor y justicia a exterminar al pecador. ¿Es Dios malo o es cambiante si castiga el pecado? Desde el principio, Dios se ha mostrado firme en contra del pecado. Lucifer y sus ángeles pecaron y Dios en su amor les dio suficiente tiempo para que se arrepintieran, pero no quisieron hacerlo. Apocalipsis 12 afirma que cuando no se halló ya más lugar para ellos en el cielo, fueron expulsados del cielo, fueron degradados de sus puestos, se ejecutó un juicio sobre ellos y al final del tiempo dice la Biblia que Dios ejecutará juicio definitivo contra ellos. El primer juicio contra ellos determinó que no podían estar más en el cielo. Determinó que Lucifer ya no sería más Lucifer porque ya no es portador de la luz de Dios. Ahora es Satanás, un ángel de oscuridad. Lucifer murió con la expulsión de Satanás del cielo. No existirá más Lucifer.
ahora existe Satanás. Y la pregunta es, ¿quién expulsó a Satanás y sus ángeles del cielo? Dios lo hizo. Dios lo decidió, porque Dios es el justo juez. Ni el pecado, ni Satanás, ni el hombre es juez. Por eso, ni Satanás, ni el pecado, ni el hombre determina el castigo del pecado. Es Dios el que dice la paga del pecado es muerte. Él es el que establece cuál es la consecuencia del pecado. Así lo quiso Él y así lo estableció. Y eso no lo hace un Dios malo, sino que muestra su justicia en contra del pecado, sino que muestra su justicia dándole al pecador lo que tanto anhela tener, la muerte. Judas 1:6 dice, y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas, para el juicio del gran día. ¿Quién hizo esto? Dios lo hizo. Y esto no lo hace un Dios malo con los ángeles, lo hace un Dios de amor, un Dios de justicia. Mateo 25:41, y aquí está hablando el Señor Jesucristo, diciendo, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos. Noten que aquí está hablando el Señor Jesucristo, y noten el peso de sus palabras. Apartaos de mí, malditos. La palabra malditos es una palabra fuerte, pero es una palabra franca. El Señor está describiendo el carácter de las personas que van a ir al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y esa palabra nos remite a Deuteronomio capítulo 28. Allí se nos muestra quiénes son los malditos, aquellos que no quieren oír la voz de Dios, aquellos que no quieren practicar la voluntad de Dios, aquellos que sabiendo lo que es bueno deciden hacer lo que es malo. Y el Señor Jesucristo, quien es la imagen de Dios, nos dice en Mateo 25:41 que Él les va a decir a un grupo de personas palabras fuertes, porque aunque Él es amor, Él es justicia también. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Quién es el que determina quiénes van al fuego eterno? No es Satanás, no es el pecado, porque el pecado no es un ser, es Dios. No es Satanás, no es el pecado, no son los hombres, porque ninguno de estos es el juez de toda la tierra. Es el Señor el que determina quién va al fuego eterno. Y noten que dice, apartaos de mí, lo que quiere decir que los que van a ser lanzados a ese fuego no van a estar en la presencia del Señor. Ese fuego simboliza la justicia de Dios, pero también simboliza separación de Dios, porque Él les va a decir, apartaos de mí. Y si complementamos este apartaos de mí con Mateo 7, donde dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y luego dice que los perdidos le dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos. Pero ¿qué les dirá el Señor? Apartaos de mí, no os conozco, hacedores de maldad. ¿Quién lo va a decir? El Señor Jesucristo, quien es la imagen del Padre. Lo que demuestra que se puede ser amor y a la vez justicia, diciéndole al pecador que si permanece en pecado, será juzgado, será condenado al fuego eterno. Dios no es malo, no es cambiante, no es injusto si castiga el pecado, si ejecuta su juicio sobre el pecador, porque le está dando al pecador lo que realmente desea. La Biblia dice en Proverbios 8:36, mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Cuando Dios ejecuta juicio sobre la humanidad, como en el diluvio, como en Sodoma y Gomorra, y como lo hará al fin de los días de este mundo, lo hace por amor, lo hace de manera justa y lo hace con pleno derecho. La paga del pecado es la muerte, y Él sencillamente le está dando al pecador lo que éste siempre quiso, la muerte. ¿Quién entonces envió el diluvio según lo que hasta aquí hemos visto? Dios lo hizo. ¿Quién entonces enviará el fuego que consumirá al pecador, a la muerte y al mismo diablo?
Apocalipsis 20 dice que de Dios descendió fuego del cielo. Ese fuego será enviado por el Señor. Noten lo siguiente: no es el pecado el que paga con muerte, es Dios. Porque el que determina lo que pasa o la consecuencia que queda por el pecado es Dios. Si no, entonces el pecado sería juez, y sería un juez que estaría por encima del juez justo, del juez grandioso de la tierra, del único juez del universo, el único juez verdadero, que es Dios. Dios, por ser juez, es el que da el pago, es el que determina quién se salva, quién se pierde, quién vive y quién muere, pero lo hace sobre una base de amor, sobre base de justicia, porque el que se pierda será porque se quiso perder. El que sea consumido por el fuego tendrá la culpa de haber sido consumido. La responsabilidad de haberse perdido no recae sobre Dios, sino sobre aquel que decidió perderse, porque no se quiso salvar, porque no quiso hacer la voluntad de Dios. Ahora les comparto pasajes bíblicos explícitos, muy claros, que muestran de manera contundente que fue Dios el que envió el diluvio. Dice Génesis 6:7, y el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Génesis 6:17. He aquí yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne en que hay aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá. Génesis 7:11. El año 600 de la vida de Noé, el mes segundo, a los 17 días del mes, en ese mismo día, se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo fueron abiertas. ¿Quién dio la orden? Dios. Satanás no está implicado por ningún lado en este evento bíblico, porque es un juicio ejecutivo, porque lo que se está tratando es una apostasía, un pecado extraordinario de esa generación, y Dios decide aplicar juicio ejecutivo, y en este caso, Él es el único que lo puede hacer porque Él es el juez de toda la tierra. Segunda de Pedro 2:4-5. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Una vez más, y ahora en el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro nos dice, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que no fue el diablo el que trajo el diluvio, nos dice que fue Dios directamente el que lo trajo para ajusticiar, teniendo como base su misericordia y su amor a los hombres impíos. Pero si notamos la enseñanza de Jesús, si bien es amor en abundancia, en su mayor esplendor, esto no hace que en la enseñanza de Jesús esté ausente la enseñanza del juicio y del castigo por el pecado. Mira lo que dice Mateo capítulo 6, verso 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Jesús dice que el Padre es amor. Jesús dice que el Padre es justicia. Pero Jesús también dice que hay formas en las que el Padre Celestial no perdona. El Señor Jesucristo también nos dice en Mateo 12, 31-33, por eso les digo que a los seres humanos se les perdonarán todos sus pecados y blasfemias. Lo que no se les perdonará es que blasfemen contra el Espíritu Santo. Incluso si alguien habla en contra del Hijo del Hombre, podrá serle perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este mundo ni en el venidero. Quiere decir, hermanos, que el Señor Jesucristo habla de un castigo, de un estado de no perdón. ¿Y cuál es la consecuencia de no ser perdonado? Estar en pecado. ¿Y cuál es la paga del pecado establecida por el juez justo? La muerte. Esto fue lo que pasó a los antediluvianos y lo que pasó a los de Sodoma y Gomorra. Rechazaron la obra del Señor, el llamado del Señor, el amor del Señor.
Rechazaron la obra del Espíritu Santo que testificaba a sus corazones que el pecado no valía la pena, que el pecado es peligroso, que el juez justo ejecuta justicia en contra del pecado y del pecador que no se arrepiente. Mateo 24, 37 al 39 dice: Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Noten que el Señor Jesucristo pone en paralelo la venida del Hijo del Hombre con el acontecimiento sorpresivo del diluvio. Y así como la venida del Hijo del Hombre será por voluntad de Dios, el diluvio, está mostrando este contexto, también fue por voluntad de Dios. El Señor Jesucristo revela al Padre y sin embargo también predica de la justicia divina, predica de la condenación de los pecadores, predica de la justicia del Señor que prevalece en contra del pecado. Esto pues no hace que Dios sea malo, ni hace que Dios sea cambiante. Algunos dicen que si Dios mata o destruye al pecador, está transgrediendo su santa ley, específicamente el 6º mandamiento que dice no matarás. Pero están equivocados, porque Dios no mata como nosotros matamos. Para mí es pecado matar porque yo no doy vida y porque seguramente tendría motivos equivocados para ejecutar una obra como esa. Yo no puedo ni debo matar. Dios me dice, no matarás. Pero Dios, al ser el dador de la ley, no quebranta la ley si le quita la vida a los pecadores. Primero, porque por ser el dador de la vida tiene derecho a quitarla. Segundo, porque dio la vida con la intención de que esa vida fuera eterna, pero con una condición, de que el pecador aceptara la vida eterna. Y si el pecador rechaza a Cristo Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida, rechaza la vida, y por lo tanto el Señor tiene el derecho de quitarle el hálito de la vida, el hálito de existencia, porque el pecador mismo ha definido su suerte. Los que usan el argumento de que si Dios le quita la vida al pecador, quebranta su propia ley, están equivocados, porque el mandamiento 6º no solamente implica que no podemos matar, también implica que somos culpables de muerte. Si pudiendo promover la vida de los demás, evitamos promoverla, y si pudiendo salvar la vida de alguien, evitamos salvarla, también seríamos culpables de quebrantar el 6º mandamiento. Y ellos dicen que Dios no quita la vida, pero sí se separa del pecador. Y en ese sentido también entonces estaría quebrantando la ley si el argumento que ellos usan es real, porque Él estaría no promoviendo la vida al quitar su presencia. Sería lo mismo en esencia. Así que hermanos y hermanas, la conclusión es que el diluvio vino de Dios. Dios lo envió por amor, porque los antediluvianos ya no vivían. Habían rechazado la vida que es Cristo Jesús. Estaban muertos en sus delitos y pecados, y era mejor que bajaran al descanso que seguir viviendo para exaltar el pecado y maltratar la creación del Señor. Dios es bueno, Dios es grande, Dios es misericordioso, pero es juez justo, y Él es el que da el pago. Romanos 2:6 dice, porque Dios pagará a cada uno según lo merezcan sus obras. Y eso no lo hace un Dios malo ni cambiante. Que Dios te bendiga. Recuerda que no te juzgo si piensas diferente. Espero que tú tampoco me juzgues a mí. Que oremos los unos por los otros y que nos amemos en el amor del Señor. Gracias, Padre Celestial, por tu gran amor. Gracias por tu gran misericordia. Ayúdanos a confiar en ti, a crecer en ti y a comprender lo que dice tu palabra e interpretarla de acuerdo a tu luz. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.